Bueno, bienvenidos, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo que estamos organizando desde la revista La Marea, que serían distintas entrevistas a partir de aprovechar los recursos que nos da la virtualidad. Como muchos seguidores de la revista saben, ya tenemos más de 25 años. Y bueno, la pandemia justamente nos obligó a repensar y a buscar nuevas formas de comunicación y alternativas. Obviamente la idea sería continuar en papel, pero sumar una página web, entrevistas a distintos referentes de la política, de la economía, de la intelectualidad, de la cultura. Y bueno, y empezaríamos con Mercedes Meyer, que ha sido exdiputada provincial por la provincia de Santa Fe, y es una de las referentes del Partido Comunista Revolucionario, del PCR, y bueno, como verán, también es una joven mamá. Bueno, y uno de los temas más candentes que están hoy en el candelero justamente está vinculado con Vicentín, ¿no? Que para mí marcó un punto de inflexión fuerte. Bueno, justamente venimos de cambios como muy rápido, ¿no? Como que el tiempo tiene otra, otra dimensión o lo sentimos distinto, ¿no? Si uno ve, hace menos de 6 meses estábamos bajo otro gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, prontamente, bueno, todo el reagrupamiento que fue el Frente de Todos y que finalmente termine el macrismo y comienza una nueva etapa. En esa nueva etapa que comenzó en el medio de la pandemia, que es una situación a nivel internacional, una crisis bien profunda, y a partir de ahí, bueno, la Argentina iba con el tema de la pandemia y de repente apareció Vicentín, ¿no? Y en ese sentido nos parecía muy importante poder conversar, saber de qué se trata Vicentín y cuál es, digamos, por qué tanto conflicto y tanto mediático, etcétera, y en ese sentido nos parecía importante hablar con una de las referentes, bueno, de la zona, ¿no? Entonces, Meme, una de las primeras preguntas que quería hacerte era precisamente, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene Vicentín? Bueno, muchas gracias por este espacio. Disculpen las desprolijidades del caso, pero bueno, esto de estar en cuarentena también aquí hace que estemos en esta situación. Que bueno, hay que probar estas cuestiones virtuales, pero bueno, estamos acá en casa y tenemos estas desprolijidades. No, mira, lo de Vicentín es realmente trascendental y creo que también la medida que toma el gobierno nacional es consecuencia de los efectos del aislamiento y de la cuarentena por la pandemia. Por ahí, para poder ubicarlos en lo que significa Vicentín, es una de las mayores agroexportadoras que tiene el país. Pasó de estar casi número 20 en lo que hace a las agroexportadoras a estar en el 2018 y 2019 dentro del top 10 de esas empresas. Yo vivo en Rosario y sería en el sur de Santa Fe. En esta zona, el río Paraná tiene una profundidad tal que hace que puedan ir barcazas con gran carga. Eso no se puede hacer, por ejemplo, en otras partes del río, e incluso lo que nosotros llamamos la hidrovía y toda una cantidad digamos, de procesos que se hacen, como el cavado, para que pueda extenderse aún más todo ese camino. Pero en un trecho de 70 kilómetros, desde Villa Constitución, que es la última ciudad de la provincia, ahí cerquita de San Nicolás, que ya es la primera de Buenos Aires, hasta Timbúes, que es yendo hacia el norte por el río Paraná, hay 19 terminales portuarias. Es decir, que todo lo que se produce de granos, principalmente, y también de otras cosas, porque, por ejemplo, minerales, de minera la lumbrera, por nombrar solo algunos, también salen por estos puertos. Ahora, lo que tienen en particular muchas de estas terminales es que no son solo portuarias, sino que además son fábricas, por ejemplo, de aceite y de harina. Entonces son puertos fábricas, muchas de ellas.
Cuando hablamos de 19 terminales, 16 son extranjeras y son monopólicas, porque imagínense que al estar radicadas acá, son las que de alguna manera dominan y deciden cuándo exportar, cuándo no exportar, y no tenemos nosotros como argentinos, si se quiere, acceso a ese río, más allá de alguna parte de la costa que uno puede ir a vacacionar. Pero gran parte de nuestro río Paraná está dominado por estas empresas. Vicentín, si bien tiene capitales argentinos y era una empresa familiar en su momento, que tiene sus orígenes en el norte de la provincia de Santa Fe, porque ellos hacían aceite de algodón, que es uno de los aceites más caros allá en el norte. Después se dedicó a todo lo que es cereales y se convirtió, como decía antes, en una de las agroexportadoras más importantes que tiene la Argentina. ¿Qué tiene esto? Que imagínense que 2 de cada 3 dólares que ingresan a la Argentina vienen de estos complejos portuarios. Es decir, que digamos, la mayoría del flujo de divisas tiene que ver con estas empresas, ¿no? Claro, por eso es tan y estratégica. es muy estratégica, porque por ahí ellos se dieron toda una labor para estar de espaldas a la gente. Nosotros íbamos a hacer campaña, por ejemplo, a la costa en el río, a repartir volantes con este mapa que ahora está viralizado, ¿no? De quiénes son los dueños del río Paraná, y con esta denuncia de que la Argentina sangra por las barrancas del Paraná, sangra en sus riquezas, y la gente no sabía que ese mate que se estaba tomando ahí en el río, bueno, cuando prestas atención, ves que pasan barcos todo el tiempo, pero que son todos barcos de banderas extranjeras, y bueno, ¿y qué hacen acá en nuestro río? Justamente es una de las zonas más, bueno, donde se concentra gran parte de nuestra economía, y vos me podrás corregir mejor y demás, pero la dominación o la importancia, disculpen, voy a agarrar un chupete, pero la importancia Tranquila. Del control de lo que entra y lo que sale por el río, viene hasta incluso desde antes de que nosotros nos conformáramos como patria. Digo, acá está el hito de lo que fue Punta Quebracho, que es ahí en esa zona de casi donde está Vicentín, o uno de los terminales portuarios de Vicentín. Punta Quebracho, la Vuelta de Obligado, que la perdimos, Punta Quebracho, que la ganamos. Bueno, San Martín hace la batalla de San Lorenzo. Digo, controlar qué entra y qué sale hace también principalmente controlar el valor, si se quiere, de la moneda. Alguien decía, más allá de lo que produce Vicentín o lo que exporta Vicentín, es como una productora de dólares, ¿no? Por esta actividad que tiene. Ahora, Vicentín es una de las 16 y esto implica, qué sé yo, que acá en la zona, el otro día tuve que viajar y yo digo, bueno, voy a estar sola en la ruta porque yo soy de Venado Tuerto, que es más al sur, en el núcleo bien pampeano, bien productor agropecuario. Y fui a visitar a mis padres y creí que iba a estar sola en la ruta y en realidad estaba lleno de camiones. Acá no se puede estar en algunos momentos, no se puede circular por las rutas de la cantidad de camiones que hay, sobre todo en las entradas de Timbúes, Puerto San Martín, San Lorenzo y demás, que es donde justamente están estas terminales. Los camiones hacen cola, traen todos los granos de la región y hacen cola en esta zona. Entonces es como un gran embudo, ¿no? Es la boca de un gran embudo de sobre todo lo que son las agroexportaciones. Claro. Vicentín es una de esas empresas. ¿Qué pasa? Con el macrismo, ustedes saben, o por lo menos lo que trascendió, que Vicentín fue una de las empresas que más puso en la campaña del gobierno de Mauricio Macri, para que pueda ser reelecto. Apostaba muchísimo a que el gobierno de Macri siguiera, porque si bien estas empresas ya venían desde antes teniendo cada vez
más lugar en los mercados, cuando los precios de los commodities están altos, ellas son las que más ganan y demás. Con el macrismo, esas ganancias se agudizaron y se fueron, digamos, altísimas. Lo que no se entiende es por qué, acto seguido, digamos, a que el macrismo pierda las elecciones, Vicentín, que era una de las empresas que ha ganado millones y millones y millones, te digo, solo para dar un dato, 10 agroexportadoras facturan 3 veces y media el presupuesto de la provincia de Santa Fe por año. De eso estamos hablando, ¿no? ¿Por qué declara estrés financiero? Después de haber tenido los mejores años de su vida financiera, ¿no? Evidentemente, lo que sucedió fue que las divisas se las llevaron al extranjero, han metido todas sus actividades en lo que es la rosca financiera, digamos, más allá de los cereales, han invertido mucho en todo lo que el macrismo fue aceitando y fue ayudando, que era que te convenía más poner guita en los bancos que en la producción. Esto creo que hasta generó ciertas contradicciones dentro del mismo gobierno macrista entre los productivistas, digamos, y el sector financiero. Los que más ganaron son los bancos, y en segundo lugar la cerealera. Claro. Entonces, Vicentín hace esa, digamos, se mete en ese negocio financiero, sacaba a razón de más de un crédito por día, después de que el macrismo había perdido las PASO, y en noviembre dice, estamos en estrés financiero, tenemos que cerrar o vamos a la quiebra, ¿no? Y esto obviamente trajo muchísima preocupación para la zona. Una empresa como esta, para la zona y ya empieza también a abrir las alertas en todo el país. En nuestra región ocupa 7.000 puestos de trabajo, entre los directos y los indirectos. Es muchísimo, porque no solo tiene acá el puerto de cereales, sino que también tiene algodoneras, allá en Avellaneda, que es donde está su lugar de origen, es concesionaria de puertos, declara el estrés financiero en noviembre de 2019. Y esto trae una preocupación enorme, sobre todo por los puestos de trabajo que Vicentín tiene en esta región, sobre todo. Son 7.000 puestos de trabajo entre directos o indirectos, porque están los que trabajan en las plantas, pero también están todos los que son transportistas, es decir, los camioneros, esto que nombraba, todo lo que implica de ese negocio. Y además Vicentín es dueña de un montón de otras empresas como Friar, que es un frigorífico enorme y que adquirió en el último tiempo, de Algodonera Avellaneda, es decir, bueno, es concesionaria de distintos puertos, como el de Rosario, que es uno de los puertos más importantes de la región. Es decir, que la profundidad que tiene lo que habían decretado como estrés financiero o empresa quebrada era realmente preocupante, y creo que la medida que toma el gobierno nacional de intervenir es realmente justa, porque en primer lugar dice es para establecer y priorizar la cuestión de los puestos de trabajo, pero además para saber cuáles son los números que hay en esas empresas que no se saben nada y que han ocultado muchísimo. El Estado no tenía forma de acceder a esos números de esas empresas que son tan estratégicas para lo coyuntural y para lo estratégico del país, ¿no? A mediano y largo plazo. Entonces, la intervención lo que tiene como objetivo primero es ver hasta dónde llegan los efectos Vicentín, cuál es el estado de sus cuentas, dónde están los dólares que se fugaron y que les prestó también los fondos, bueno, uno omití decir, pero que saben que el principal acreedor de la empresa es el Banco de la República Argentina, y que
bueno, ¿cómo puede ser que con todos esos préstamos y demás haya quebrado? Objetivamente la empresa está quebrada, pero queremos saber qué se hizo con toda esa plata. Y eso es realmente para celebrar la medida que toma el gobierno de Alberto Fernández en cuanto a la intervención. Justamente uno de los puntos que está, bueno, que aduce la derecha y distintos sectores de la población es justamente como la crítica a la medida de la intervención, ¿no? ¿Por qué el Poder Ejecutivo se mezcla, interviene en una atribución que venía que tenía que ser del Poder Judicial, ¿no? Porque justamente ya había un juez que estaba revisando, investigando. Eh, ¿qué comentario podés hacer? Un poco ya lo dijiste, pero para... No, mira, mira, Vicentín es una de empresas que era familiar. Empezó hace 90 años como una familia, pero que después se fue haciendo así de grande como describía recién, a partir de la explotación de miles de trabajadores y trabajadoras y de productores agropecuarios. Y ha hecho, digamos, de lo que es el norte de la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Avellaneda, que también está contra el río, pero más al norte, eh, ha, ha hecho todo un feudo. Ya dejó hace rato de ser una empresa familiar para comportarse como un monopolio, y eso lo hizo también, o sea, los Vicentín son dueños además de grandes estancias en el norte, controlan a los intendentes de la zona. De hecho, hay algunos que tienen hasta los apellidos de los dueños de Vicentín. Eh, Todavía, digamos, es lógico que manejan también y que influencian en la justicia de la zona. Y bueno, lo que pretendían era que esto quedara en manos de esa justicia que ellos mismos controlan, ¿no? Por lo tanto, obviamente la derecha o los grupos reaccionarios y los que quieren defender esos feudos van a estar en contra y obviamente van a jugar con los medios que tienen a su alcance. Es claro cómo además se ha dado en el último tiempo una gran concentración de medios en la región y en el país, y por lo tanto van a usar todo ese aparato para oponerse a una medida que no solo a sectores como los nuestros estamos de acuerdo, sino que además cuentan con el apoyo de, y digo con el apoyo y con gran valentía, de por ejemplo, la Comisión Interna de Vicentina Avellaneda, de los trabajadores de la zona, también de la CGT de esa región. También, obviamente, bueno, movimientos como la CCC, bueno, y movimientos políticos como el Frente Social y Popular y demás, hemos llevado nuestra adhesión también a esos trabajadores. Pero digo, en el mismo núcleo de esas ciudades feudales, que ustedes habrán visto alguna movilización, que yo no sé por qué llevan la bandera argentina a esas movilizaciones. Digo, en contra de la intervención, en contra de la expropiación. Mínimamente que se rescaten y que no lleven la bandera nacional cuando van a defender a una empresa que en realidad lo que hoy está en juego, y que me parece que lo que pretendían o lo que pretenden con esto de que la justicia diga, es también no perder de vista que aquí están las otras multinacionales del negocio viendo cómo se quedan con esta empresa de capitales nacionales. Y que además... O sea, aumentaría el proceso de concentración. Exacto, exacto, aumentaría el proceso de concentración. Creo que es una de las primeras cosas que también dijo el presidente de por qué intervenía, es para evitar que multinacionales se queden con esto. Y creo que, bueno, a mí no me sorprendió la movilización en la ciudad de Avellaneda el otro día. Obviamente uno entiende, o como te digo, me da bronca que lleven la bandera argentina, pero también cuando uno ve que, que reaccionan justamente los grupos más conservadores. Claro, eso te
Te iba a preguntar, porque justamente lo que sale en los medios de comunicación principalmente son la oposición, ¿no?, a la medida, y sobre todo lo que vos decís en Avellaneda, el intendente, las familias, la bandera, pero también en la capital federal, en ciertas zonas de la capital federal se escuchó cacerolear, ¿no?, nuevamente en contra de esta medida, con ideas de que vamos camino a Venezuela, de que esto es el comunismo, etcétera. Pero la verdad que no se ha dado a conocer mucho la voz de los trabajadores de Vicentín. Y en ese sentido a mí me gustaría que nos cuentes, porque pareciera que están todos en contra y que nadie está a favor. Entonces, me parece que hay una cuestión mediática, pero ¿quién mejor que vos que estás ahí para contarnos? Sí, me tendrán que disculpar quienes viven en Buenos Aires o quienes están ahí en Recoleta, pero la verdad es que hay un gran desconocimiento de lo que pasa en el interior y de cómo son estas relaciones entre el campo y la ciudad, entre los productores agropecuarios y las agroexportadoras. Ojalá venga el comunismo, ojalá, les digo así, pero estamos lejos de eso. Eh, Y que no sería y bueno, exactamente Venezuela, me ¿no? parece, no sería exactamente Venezuela, bueno, evidentemente hay mucha superficialidad en el tema y bueno, desde Buenos Aires uno puede ver lo que quiera, pero objetivamente en el resto del país hay, son años en los que, mira, ahí nos comunicamos con una delegada de Algodonera Avellaneda, porque además, perdón, omití decir algo importante. Desde el viernes pasado, si no me equivoco, hay paro por tiempo indeterminado en el puerto de Rosario, que está concesionado por Vicentín, porque hacía un tiempo largo que no le pagaban los sueldos acordes, porque no los pasaban a planta, bla, 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 digamos, una cantidad de derechos laborales que le correspondían a quienes no pararon un segundo de su trabajo a pesar de la pandemia, bueno, los ponían en riesgo, porque acá en la provincia también uno de los factores de riesgo de que entre el virus es ahí en los puertos. Claro, Y, totalmente. eh, eh, y en la algodonera Avellaneda, en el corazón bueno, la algodonera Avellaneda queda en el Parque Industrial de Reconquista, que es al lado, son dos ciudades que son hermanas y que se conectan por un puente nomás, pero que Algodonera Avellaneda es como arrancó Vicentín y le pagan 116 pesos por hora a cada uno de sus empleados, en una digamos, de las tareas más difíciles, porque recolectar algodón es muy difícil porque se hace a mano y se te arruina, o sea, te pincha Claro. el cascarón que tiene el algodón. Entonces, O bueno, sea, menos de eh, 900 pesos por día. Sí, no sé, tendría que hacer Sí, la cuenta, pero sí, sí, es sí. uno de los salarios más bajos de todo y eso también Y era más Vicentín. sacrificados, pero eso es en todas las actividades agroindustriales. Exacto. Ujú. Eh, y además, digo, es muy valiente lo que hacen esos trabajadores porque justamente es la contracara a esta movilización que fue sin dudas empujada. Yo no digo que no haya gente genuina de Avellaneda que esté asustada porque no sé, creen que le van a sacar su casa, no sé bien qué es lo que piensan o qué es lo que le hicieron creer, pero digamos, a esa movilización totalmente armada por el feudo vicentín, se le contraponen estos paros que vienen de abajo, genuinos, de Algodonera Avellaneda, del puerto de Rosario, el apoyo a la expropiación, a la intervención en principio de la Comisión Interna de la Aceitera Vicentín, del Gremio de Aceiteros Nacional, va generando mucha empatía, porque objetivamente acá está en juego un poco más que el salvataje de una empresa. Está en juego también si vamos a poder controlar y recuperar un poquito de soberanía, por lo menos monetaria. Ujú. Es decir, controlar y saber cómo funcionan estas empresas, el poder que tienen. Yo creo que cuando el Estado se meta ahí va a descubrir también un mundo, obviamente nosotros estaremos empujando para que ese mundo se abra, se conozca y se empuje para que funcione desde un punto de vista nacional y popular,
eh, pero de todo lo que implica la agroexportación en la Argentina. Así que bueno, están esos dos aspectos, está en lucha. Meme, justamente ahí una pregunta obligada es, ¿qué ganaría el pueblo argentino si después de la intervención viene la expropiación de la empresa Vicentín? Yo creo que ganaría la recuperación de una parte de las palancas claves de nuestra economía. Como te decía antes, que 2/3 de las divisas entren por estos puertos, recuperar una parte de eso, entender cómo entran y cómo se maneja todo ese negocio y ponerlo con una perspectiva para que pueda ayudar en la recuperación de las divisas e incluso eso implicaría también recuperar soberanía comercial, soberanía también y en otra instancia alimentaria, porque estamos hablando de uno de los negocios alimentarios más importantes, aunque hay que ver cómo se va dando eso. Lo principal que entiendo yo es que empezaríamos a controlar una parte de lo que entra y de lo que sale del río, por lo tanto de lo que entra y lo que sale en el país, y recuperar esto, ¿no? Una parte del control de las divisas de la Argentina. Y esto es linealmente trasladable a lo que significa para nuestra vida cotidiana. Ustedes saben que, o sea, hasta el más humilde y el que más ignorante de economía como yo, sabe que si aumenta el dólar, nos aumenta todo en el supermercado, nos aumentan los alquileres, nos aumenta la luz, nos aumenta todo cuando aumenta el dólar. Por lo tanto, el control del precio del dólar es repercute inmediatamente en nuestra economía y Claro, en nuestra del tipo de cotidianeidad. cambio. Del tipo de cambio. Si el dólar está a 60 es una cosa, si está a 100 es otra. Eso lo vamos siguiendo y sabemos, si el dólar se disparan los precios. Entonces, Claro. de alguna manera, controlar la entrada y salida de dólares es controlar ese valor más real, más allá de lo financiero, un control real de la moneda, y que esto repercutiría en este sentido. Además, podríamos claramente tener una empresa, por eso nosotros decimos la expropiación. Para nosotros es muy importante que el Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores, apruebe el proyecto de expropiación de Vicentín, porque es la única manera de también poder recuperar y de tener control y como si se quisiera una empresa testigo de lo que se puede hacer desde esos lugares, digamos, competir en precios, ponerte de igual a igual a una empresa como Cargill, que es hoy en día la principal exportadora y es yankee y bueno, es, digamos, de todas estas 19 terminales portuarias como la más importante, ¿no? Pero de igual a igual me refiero en el sentido de tener posibilidades de discusión entre el Estado argentino y empresas como esas, Claro, ¿no? de conocer qué es lo que sale, es muy importante en soberanía, saber qué es lo que se produce, cómo se produce, que es tremendo, la verdad. Sí, no sé si soy clara, pero objetivamente eh, hay que, hay que pelear la intervención, hay que aplaudirla y es lo primero para saber, bueno, qué es Vicentina, dónde están los dólares, qué hizo, eh, y rescatarla, porque hay que salvar esas fuentes de trabajo y demás. Pero después hay que expropiarla, porque además sabemos que esto hoy está ahí en duda, disputa, un día parece que la expropian, otro día parece que no la expropian, un día parece la intervención aplaudida, otro día parece la intervención, digo, en un mundo que con la pandemia se han agudizado todas las disputas que hay entre las potencias mundiales por el reparto del mundo. Y entre ellos, ¿quién controla el río Paraná? Dicho, distintas palancas de la Argentina, pero también está en disputa quién controla parte del río Paraná. Por lo tanto, digo, no perdemos de vista que también está en discusión, y esto que decíamos al principio, de que las distintas potencias, ya sea a través de sus monopolios extranjeros o a través de, eh, de otros mecanismos, están también queriendo meter mano en este proyecto
de Vicentín, de quién se queda con Vicentín y de todo lo que eso implica. Por eso, digo, evidentemente eso también está en disputa. Ujú. Y también, ¿sabes qué? Te quería comentar o decir, porque yo escuchando ahí a los de Recoleta, o desde lo que hablan de Buenos Aires, que bueno, que el Estado no se meta Ujú. eh, en, en todas estas cuestiones, Sí. en todas estas cuestiones, el Estado está metido hasta el tuétano, pero es el Estado de otros países el que está metido. Ujú. Esto no es que es un libre comercio, bueno, que es el mercado y los estados no intervienen. Acá el Estado chino, por ejemplo, es el que define cuánto nos compra, cómo nos compra, qué tenemos que producir, porque es el principal comprador de todo lo que producen nuestros puertos. Entonces, o de lo que extranjerizan estos puertos. Por Ujú. lo tanto, estados hay interviniendo. El problema que tiene esta gente es que no quiere que intervenga el Estado argentino, Ujú. no otros estados. Sí, o a favor de los sectores populares sería, porque el Estado siempre está presente. Justamente Macri y los gobiernos anteriores han podido hacer lo que hacían y han hecho porque tenían el Estado, si no, no lo hubiesen podido hacer. Pero sí, es una Exacto. discusión importante. Y Meme, precisamente, ¿cómo ves vos? O sea, ¿es posible, es probable, sos optimista en relación a que Vicentín finalmente se expropie? Mira, yo creo que se abrió una discusión que nosotros desde este lugar, ahí comentaba en las redes y demás, hace 10 años, yo y mis compañeros de agrupación que estudiábamos en la UTN, estábamos en el centro de estudiantes y demás, colgábamos el mapa con esas banderitas extranjeras en el río Paraná en las ventanas de la facultad. Hace 10 años que venimos empujando desde todos nuestros movimientos y esta discusión, que el pueblo argentino no le dé la espalda al río, no le dé la espalda a lo que está pasando con estos monopolios que controlan no solo parte de la región, sino del país. Yo creo que ahora se abrió esta discusión y es de masas y que esté en los medios nacionales esta discusión y que esté nuestro mapita ahí viralizado. Aunque no Yo creo citen que la se fuente. abre, aunque no estén las fuentes, eh, vamos a ser permisivos con eso, porque en realidad eh, para nosotros es maravilloso que se haya abierto esta discusión así, era parte de lo que peleábamos, o que peleamos durante 10 años. Se destapó una olla, y creo Ujú. que entrevistas como estas también son muy valiosas para poder dar argumentos, y esa olla se destapó y es muy grande y es muy profunda, y la verdad no sé hasta dónde llegaremos. Yo creo que la intervención ya está y está de hecho, es muy buena, y ahora vamos a seguir de cerca lo que pase en el Congreso Nacional. Tenemos muchísimas expectativas, porque además ahora por primera vez nuestro partido tiene 2 diputados nacionales, bueno, Juan Carlos Alderete, Verónica Caliba, son del PTP, en un frente que es el Frente de Todos, que entiendo que también va a empujar la expropiación, eh, y bueno, condiciones hay. Ya digo, la opinión pública está disputada, por eso es Ujú. importante dar argumentos, pero nosotros lo que estamos peleando acá es un cachito de soberanía argentina. No estamos Exacto. muy lejos de hacer la revolución, estamos muy lejos de que venga el comunismo, pero objetivamente estamos cerca de poder tener un poquito más control sobre una de las palancas claves de la economía argentina. Y que esto es sumamente necesario, más con los daños que dejó el macrismo, más la pandemia adelante, digamos. Ujú. Por eso te decía al principio que no es una medida aislada de la cuarentena. Creo que son Totalmente. las cosas a las que hay que ir para poder hacer que la crisis no la pague el pueblo argentino. Ujú. Sí, y en ese sentido te haría ya la última pregunta, es más general, pero que está muy vinculada a lo que vos venís diciendo, que hace 10 años uno no podía hablar de estos temas, o si hablaba de esos temas era considerado como alguien con problemas psiquiátricos, o alguien que, bueno, que no
pobre persona. Extraterrestre. Extraterrestre. Bueno, y creo que uno de los efectos del COVID-19 a nivel mundial sería, es destapar, porque no solamente lo dicen los sectores revolucionarios, sino también lo dicen algunos sectores conservadores, que estamos ante una crisis muy profunda, una crisis social del capitalismo, ¿no? O sea, es una crisis del capitalismo, del modo de producción capitalista. Eh, y en ese sentido, bueno, es que uno esté hablando de estos temas, está muy vinculado a que en momentos de crisis uno puede, bueno, hasta la derecha habla de otras opciones, otras alternativas. En ese sentido, vos, ¿qué opinión te da? Viste, obviamente, cortito, lo que vos quieras decir, pero en esto de que hay sectores que ya hablan del fin del capitalismo, que inexorablemente uno pasaría a otra etapa, y otros sectores hablan de, bueno, no, una necesaria reconversión o humanización de este sistema capitalista. Mirá, yo cuando digo de que el comunismo está lejos de que esta medida sea revolucionaria, digamos. Ujú. Pero que objetivamente el mundo va a cambios profundos, yo creo que los va. Ahora, que eso signifique, estamos en la época de el imperialismo y las revoluciones proletarias, las dos cosas. Se van a agudizar y nosotros empujaremos para que sean posibles y sean concretas esas revoluciones proletarias en el mundo. Objetivamente creo que se están dividiendo los imperialismos, aparece muy clara esta cuestión China versus Estados Unidos y muchos estados organizándose atrás de ellos, la disputa que hasta incluso creo que tiene algunos factores que prevén guerras mundiales, hay que pensarlo, digamos, yo no lo descarto a esta cuestión, pero que obviamente son para reconvertir el capitalismo. El capitalismo no se va a humanizar así porque sí. Es como cuando las mujeres gritamos en la marcha, el patriarcado se va a caer, se va a caer. No se va a caer, lo tenemos que tirar, ¿no? Eso lo entendimos las mujeres, y en este momento creo que también es así. El capitalismo no se va a humanizar porque, ahora todos entendimos lo valioso que es abrazar a nuestros seres queridos. Al contrario, el capitalismo, acá los chinos nos mandaron barbijos truchos, respiradores truchos, digamos, la humanización no apareció. Tampoco es que hay un imperialismo bueno y un imperialismo malo, como muchas corrientes dicen. Digo lo de los chinos, pero bueno, además está decir lo de los yanquis, ¿no? Que dejan que la gente se muera y demás. Pero fíjate cómo además en el mismo seno del pueblo estadounidense aparecen las rebeliones con muchísima fuerza también. Uh-huh. Por lo tanto, todo esto está en disputa. A nosotros desde el maoísmo, desde el comunismo, que por lo menos es en lo que milito desde hace muchos años, yo creo que aparecen oportunidades muy importantes. Pero bueno, tendremos que empujar para que se caiga para ese lado, ¿no? Bueno, Por eso me clarísimo. parece, así que no se va a caer el capitalismo, lo tendremos que empujar. Esa sería Perfecto. mi conclusión. Bueno, me ha sido muy buena la entrevista, te agradezco muchísimo tu tiempo, y no sé si querés agregar algo más. No, te agradezco muchísimo a vos y a todos los compañeros y compañeras de La Marea. Me encanta que puedan hacer estas cuestiones virtuales para también aprovechar todo lo que se produce en esa revista desde otras tecnologías, de otras plataformas. Bueno. Así que aguante La Marea y bueno, espero que podamos seguir conversando y que se Bueno, expropie Vicentino. está bien. Muchísimas gracias, Meme. No, muchas gracias a vos. Hasta la próxima.